Clemencia de Ignacio Manuel Altamirano. La llegada de los oficiales y la presentación de Clemencia. En la ciudad de Guadalajara, durante los años convulsos de la intervención francesa en México, se desarrollan los acontecimientos de esta novela romántica y patriótica. La sociedad local, compuesta por familias distinguidas, se muestra inquieta por los movimientos militares, aunque al mismo tiempo conserva sus costumbres elegantes y sus reuniones sociales llenas de música, tertulias y galanterías. En este contexto aparece Clemencia, joven hermosa y de carácter fuerte, perteneciente a una de las familias más respetables. Su belleza causa admiración, no solo por sus facciones delicadas, sino también por su inteligencia y su altivez, lo que la convierte en la figura central de las reuniones. Es coqueta y segura de sí misma, acostumbrada a atraer la atención de cuantos la rodean, aunque su orgullo y su frialdad emocional generan cierta distancia con quienes la pretenden. A la par, llegan a la ciudad dos oficiales republicanos, quienes pronto se verán envueltos en un juego de pasiones: Fernando Valle, joven militar valiente, elegante, gallardo y acostumbrado a ser el centro de la admiración, y Enrique Flores, oficial humilde, serio y de rostro marcado por cicatrices, cuya timidez contrasta con su nobleza de espíritu. La sociedad recibe con entusiasmo a Fernando, mientras que Enrique es visto con indiferencia o incluso con desdén. En las primeras tertulias, Clemencia se siente atraída por el porte distinguido y la cortesía de Fernando, cuya figura representa para ella el ideal romántico de caballero. Enrique, por su parte, la contempla con respeto y amor silencioso, sin atreverse a confesar sus sentimientos. Esta diferencia de trato marcará el inicio de la historia, un triángulo amoroso en el que la vanidad y las apariencias tendrán un papel crucial. La narración, rica en descripciones, muestra también el contraste entre la Guadalajara refinada y el trasfondo de la guerra, recordando al lector que los personajes viven en un México dividido por luchas políticas y sociales. El destino de los protagonistas estará marcado por estas tensiones históricas y por la manera en que el amor y el deber se entrelazan. En este primer tramo de la novela, Altamirano introduce la pregunta central: ¿sabrá Clemencia mirar más allá de las apariencias y descubrir el verdadero valor en el hombre menos favorecido por la belleza externa? Los días en Guadalajara transcurrían entre tertulias, paseos y veladas llenas de música, en un ambiente en el que la sociedad buscaba distraerse de la dura realidad de la guerra. La ciudad, de espíritu alegre y refinado, se convirtió en el escenario ideal para que el joven y apuesto Fernando Valle desplegara todo su encanto. Desde el primer momento, él supo atraer las miradas con su porte distinguido, su sonrisa fácil y su habilidad para moverse con naturalidad entre las familias más notables. Clemencia, orgullosa de su belleza y de la posición que ocupaba en aquel círculo social, se sintió halagada por la atención del oficial. Fernando parecía encarnar para ella el ideal romántico que tantas veces había soñado, un caballero apuesto, cortés y admirado por todos. Cada vez que él se inclinaba hacia ella para decirle un cumplido, Clemencia experimentaba una mezcla de vanidad y dulce satisfacción. Era como si su soberanía social se viera reforzada por el hecho de tener a su lado al hombre más codiciado de Guadalajara. En las tertulias, Fernando brillaba con naturalidad. Sabía bailar con gracia, conversar con ligereza y lanzar frases halagadoras que despertaban sonrisas. Su figura se imponía en los bailes, y sus atenciones hacia Clemencia no pasaban desapercibidas. Ella, encantada, se mostraba altiva y segura, convencida de que ese romance naciente confirmaba la grandeza de su destino. Mientras tanto, Enrique Flores ocupaba un lugar mucho más discreto. Siempre correcto, aunque tímido, pasaba inadvertido entre los demás. Su rostro, marcado por cicatrices de guerra, le confería un aire duro que poco atraía a la sociedad elegante. Nadie reparaba en la nobleza que ocultaban sus silencios ni en la lealtad que reflejaban sus actos. Clemencia, deslumbrada por el brillo de Fernando, apenas prestaba atención al oficial humilde que la contemplaba con ojos llenos de ternura. Y es que Enrique, aunque callado, estaba profundamente enamorado de ella. Su amor era sincero, desinteresado, casi reverencial, pero no se atrevía a expresarlo. Temía su rechazo, pues sabía que para Clemencia las apariencias eran importantes.
La veía entregarse cada vez más a las ilusiones provocadas por Fernando, y aunque en su interior le dolía, aceptaba con resignación el papel de espectador silencioso. La diferencia entre ambos oficiales se acentuaba con el paso del tiempo. Fernando era pura apariencia, elegante, seductor, pero también superficial. Sus atenciones hacia Clemencia respondían más al deseo de conquistar que a la profundidad de un sentimiento verdadero. Enrique, en cambio, representaba la virtud, el sacrificio y la sinceridad, aunque carecía de la gracia y la hermosura externa que tanto atraían a la joven. Los paseos al aire libre, los bailes y las reuniones eran testigos de este juego de pasiones. Clemencia caminaba con orgullo al lado de Fernando, mostrándose radiante y convencida de que estaba viviendo un amor verdadero. Cada palabra halagadora que él pronunciaba parecía confirmarlo. No obstante, el lector percibe entre líneas que la relación se sustentaba en vanidades y en una fascinación pasajera, más que en un sentimiento profundo. En una de las veladas más concurridas, Fernando, con un aire de triunfo en los ojos, dedicó a Clemencia palabras cargadas de promesas. Ella, emocionada, creyó ver en esas declaraciones la confirmación de su destino. Se sintió elegida, superior, dueña de un romance que deslumbraba a los demás. Mientras tanto, desde un rincón de la sala, Enrique observaba la escena con una mezcla de dolor y resignación. Sus ojos, aunque tristes, no estaban cargados de envidia, sino de amor contenido, de ese amor que sabe esperar y que se sacrifica en silencio. El contraste no podía ser más evidente. Clemencia vivía en una ilusión construida por su vanidad, creyendo que Fernando era la respuesta a sus anhelos. Fernando disfrutaba de su triunfo social, halagado por haber conquistado a la joven más admirada. Enrique, en cambio, encarnaba el sacrificio silencioso, la fidelidad y la sinceridad que Clemencia no alcanzaba a ver. Este capítulo muestra el corazón de la trama amorosa, la confusión de Clemencia entre el brillo engañoso y la verdad escondida. La joven, ciega por las apariencias, no percibe que el verdadero amor late a su lado, oculto tras un rostro marcado por la guerra. Altamirano construye así un delicado retrato de los errores que la vanidad puede provocar y de las consecuencias que aguardan a quienes prefieren la superficie a la esencia. La relación entre Clemencia y Fernando continuaba en medio de fiestas, paseos y conversaciones llenas de galantería. La joven estaba convencida de haber encontrado en él al héroe de sus sueños, apuesto, distinguido y siempre atento a realzar su vanidad con elogios bien calculados. Sus amigas la envidiaban, su familia aprobaba aquel cortejo, y ella se mostraba cada vez más orgullosa de lucir al oficial a su lado, como si con él hubiera asegurado su destino de gloria. No obstante, en los detalles más pequeños comenzaban a asomarse señales que Clemencia, cegada por su entusiasmo, no alcanzaba a percibir. Fernando, aunque seductor y agradable, mostraba un carácter ligero, despreocupado y un tanto frívolo. Sus palabras estaban llenas de flores y promesas, pero carecían de la firmeza que da la sinceridad. Para él, conquistar era un juego, un entretenimiento que alimentaba su orgullo, más que un compromiso profundo. Por el contrario, Enrique seguía manteniéndose en un discreto segundo plano. Su amor hacia Clemencia lo llevaba a observar con paciencia y silencio, sin interponerse en las ilusiones de la joven. Aunque sufría al verla tan entregada a Fernando, nunca mostró un gesto de reproche. Más bien, buscaba protegerla desde la distancia, con gestos de nobleza que pasaban inadvertidos para ella. Una tarde, en una tertulia celebrada en la casa de una familia amiga, se produjo una escena reveladora. Fernando había prometido asistir con entusiasmo, asegurando que sería la ocasión perfecta para dedicarle unas atenciones más profundas a Clemencia. Ella lo esperaba con ansiedad, segura de que recibiría una declaración formal. La reunión comenzó, los invitados charlaban y tocaban música, mientras Clemencia miraba constantemente hacia la puerta. Fernando tardó en llegar, y cuando por fin lo hizo, apareció con un aire despreocupado, dedicando cumplidos a varias jóvenes de la sala antes de acercarse a la que debía ser su principal interés. «Señor Valle»,
le dijo Clemencia con una sonrisa algo forzada. Temía que se hubiera olvidado de nuestra cita. ¿Olvidarme de usted?, respondió él con tono ligero. Imposible. Aunque, claro, la belleza se reparte esta noche y uno debe saludar a todas. Aquella respuesta, que en otro momento Clemencia habría considerado graciosa, dejó en ella un resquicio de inquietud. No obstante, lo cubrió con un gesto de coquetería, como si no quisiera aceptar lo que sus instintos comenzaban a señalarle. Mientras tanto, Enrique observaba la escena desde una esquina. Al ver el desinterés disfrazado de cortesía con el que Fernando trataba a Clemencia, sintió una punzada en el corazón. Pero lejos de alegrarse por aquella grieta en la ilusión de la joven, experimentó una tristeza mayor. Él deseaba que Clemencia encontrara la felicidad, aunque no fuera a su lado. Con el paso de los días, las señales de frivolidad en Fernando se hicieron más evidentes. Una palabra lanzada al azar, una ausencia sin explicación, una promesa olvidada, todo ello comenzaba a formar un tejido de desengaño. Clemencia, aunque aún encantada por la atención social que le brindaba su pretendiente, empezaba a sentir un leve malestar, como si algo no encajara del todo en esa imagen de amor ideal. En paralelo, la guerra que agitaba al país continuaba acercándose a la ciudad. Las noticias de enfrentamientos se escuchaban en las plazas y en los corrillos de las tertulias. Para muchos, la amenaza de la violencia era real, pero para Clemencia, aún abstraída en sus ilusiones románticas, esa realidad parecía distante. Ella vivía todavía en su mundo de galanterías, sin sospechar que pronto los acontecimientos pondrían a prueba la verdadera esencia de cada hombre a su alrededor. La narración de Altamirano se centra en este capítulo en la contraposición entre las apariencias y la verdad. Fernando encarna el brillo superficial que seduce en un primer momento, pero que carece de consistencia. Enrique, en cambio, es la presencia fiel y noble, aunque eclipsada por su aspecto y sus silencios. Clemencia, atrapada en su vanidad, se encuentra en la encrucijada sin saberlo. El corazón le muestra pequeños destellos de duda, aunque su orgullo aún no le permite abrir los ojos. Así, la historia avanza hacia un inevitable desenlace en el que los verdaderos valores saldrán a la luz. El desengaño comienza a anunciarse, aunque todavía de manera tenue, como una sombra que lentamente se extiende sobre la ilusión brillante de Clemencia. El contraste entre el amor falso y el amor verdadero se hace cada vez más evidente, preparando el terreno para la gran prueba que aguarda a los protagonistas. El ambiente de Guadalajara comenzó a transformarse. Lo que en un principio eran rumores sobre levantamientos y enfrentamientos en distintas regiones del país, pronto se convirtió en una certeza palpable. La guerra avanzaba y amenazaba con alcanzar a todos. Las tertulias, que antes se llenaban de música y conversación ligera, fueron poco a poco impregnándose de discusiones políticas, de temores y de esperanzas sobre el porvenir de la patria. Clemencia, aunque seguía ocupada en sus ilusiones amorosas, ya no podía ignorar del todo las tensiones que se respiraban en cada esquina. Los periódicos relataban con crudeza los movimientos de las tropas, los rumores de ataques, las derrotas y victorias que sacudían a la nación. En medio de ese clima incierto, los militares se convertían en figuras de respeto y admiración, pues eran ellos quienes encarnaban la defensa de la tierra. Fernando Valle, siempre atento a conservar su imagen de héroe, encontraba en aquellas circunstancias un escenario perfecto para brillar. En las reuniones hablaba con voz firme, exagerando su valentía y proclamando su disposición a luchar por la patria. Sus palabras encendían la admiración de los presentes, y Clemencia se sentía orgullosa de tener como pretendiente a un hombre que parecía dispuesto a sacrificarse por el honor nacional. Señoritas, decía Fernando con gesto altivo, los hombres como yo nacimos para el peligro. El deber llama, y yo estoy presto a responder. Aquellas frases inflaban de satisfacción a Clemencia, quien miraba a su alrededor con aire triunfante, como si el valor de su pretendiente la elevara por encima de las demás. No veía que detrás de ese discurso existía un fondo de vanidad,
pues lo que Fernando buscaba no era tanto el servicio verdadero, sino el reconocimiento que le otorgaba aquella pose de soldado gallardo. Enrique, por su parte, permanecía silencioso. Sus actos hablaban más que sus palabras. Aunque modesto en su aspecto y marcado por sus cicatrices, su espíritu firme y su lealtad a la causa nacional lo hacían distinto. No buscaba la aprobación en los salones ni en las miradas femeninas, su lugar estaba en el campo de batalla, cumpliendo con disciplina y coraje. Una noche, mientras se celebraba una velada en casa de una familia de renombre, estalló un rumor que alteró a todos los presentes. Un destacamento insurgente se acercaba a la ciudad, y la posibilidad de un ataque era inminente. El murmullo se extendió entre los invitados, mezclando temor con nerviosismo. Fernando, lejos de mostrar serenidad, se sobresaltó, y aunque trató de cubrirlo con palabras altisonantes, su gesto lo traicionaba. «No hay que temer», declaró en voz alta. «Yo mismo sabré contener a esos enemigos si se atreven a poner un pie en Guadalajara». Pero su tono sonaba más a defensa de su orgullo que a un auténtico compromiso. Enrique, que estaba presente, respondió con calma. «No será la primera vez que los enfrentemos, ni será la última. Lo importante es que cada uno cumpla con su deber en silencio, sin alardes». Aquella respuesta contrastó con la jactancia de Fernando y dejó a varios de los asistentes reflexionando. Clemencia, aunque continuaba embelesada con su galán, sintió una ligera incomodidad. No podía precisar qué era, pero la actitud de Enrique parecía tener una fuerza interior distinta, una verdad que se imponía sin necesidad de adornos. Al día siguiente, el temor de la ciudad aumentó. Se escuchaban los pasos apresurados de los soldados por las calles, y los vecinos comenzaban a preparar refugios y provisiones. En medio de ese clima, Fernando se mostró esquivo y nervioso, evitando las responsabilidades directas. Sus promesas de gloria se fueron desvaneciendo en la práctica. Clemencia intentaba excusarlo en su interior, pero la duda empezaba a germinar con mayor intensidad. Enrique, mientras tanto, se ofreció voluntario para reforzar una guarnición cercana. No pronunció discursos ni buscó aplausos, simplemente se presentó con serenidad, dispuesto a cumplir con su deber. Al despedirse de algunos amigos, dijo con sencillez: «La patria necesita brazos firmes más que palabras. Si caemos, otros seguirán nuestro lugar». Ese contraste entre la fanfarronería de Fernando y la firmeza callada de Enrique comenzaba a dibujar la verdadera naturaleza de ambos. Clemencia, aunque todavía no lo reconocía abiertamente, empezaba a sentir que el resplandor de su pretendiente no era tan sólido como había creído. Y la guerra, con su crudeza implacable, se encargaría de mostrar cuál de los dos hombres era realmente digno de ser recordado. El fragor de la guerra no tardó en envolver a Guadalajara. Lo que había sido un rumor se convirtió en realidad, los insurgentes avanzaban, y la defensa de la ciudad dependía de los hombres que supieran enfrentarlos con entereza. Las casas se llenaron de rezos, las plazas de movimiento militar, y las familias aguardaban con ansiedad noticias de cada enfrentamiento. En ese escenario de incertidumbre, se revelaron los verdaderos caracteres de Fernando y Enrique. El primero, tan dado a la ostentación, no soportó la dureza de las circunstancias. Con excusas y evasivas, evitaba exponerse al peligro, refugiándose en su papel de galán más que en el de soldado. A pesar de sus palabras altisonantes en las tertulias, no era capaz de sostener con hechos lo que había prometido con la voz. Clemencia, al principio, se negaba a aceptar esa realidad. Se decía a sí misma que todo héroe tenía derecho a vacilar, que la fortuna pronto lo colocaría en la gloria que merecía. Pero los rumores crecientes sobre su falta de valor comenzaron a inquietarla, y más aún las comparaciones inevitables con Enrique, quien, sin decir mucho, se hallaba constantemente en los lugares de mayor riesgo. El joven de rostro marcado y alma humilde se convirtió en una figura de respeto entre sus compañeros de armas. Nadie lo escuchaba jactarse, pero todos sabían que cumplía con cada deber con una serenidad admirable.
Las cicatrices de su cuerpo parecían un espejo de su espíritu, heridas que no lo doblegaban, sino que lo fortalecían. Una noche, cuando la tensión alcanzaba su punto más alto, Enrique fue herido en combate. La noticia llegó pronto a la ciudad, y muchos se apresuraron a visitarlo en su lecho. Clemencia, conmovida, se debatió entre el deber social de visitar al herido y el impulso íntimo de hacerlo por un sentimiento que ya no podía negar. Al verlo tendido, pálido pero sereno, comprendió la magnitud de su error. El hombre que había desdeñado por su apariencia era el verdadero héroe, mientras que Fernando no era más que un reflejo vacío de lo que ella había admirado. «He cumplido con lo que me tocaba», dijo Enrique con voz débil, al notar la presencia de Clemencia. «Si la patria lo exige, daría con gusto lo que me resta de vida». Aquellas palabras, pronunciadas sin teatralidad, calaron en lo más profundo del corazón de la joven. No eran promesas huecas, sino la confesión sincera de un hombre que había puesto su existencia al servicio de un ideal más grande que él mismo. Clemencia, con lágrimas contenidas, tomó su mano y no pudo ocultar el temblor de su voz. «He sido injusta contigo, Enrique. Ahora lo comprendo». El silencio que siguió bastó para sellar lo que hasta entonces había permanecido oculto. En ese instante, la frivolidad de sus antiguas ilusiones se desmoronó, y en su lugar brotó un afecto genuino, limpio de vanidad. Mientras tanto, Fernando, cada vez más desacreditado, buscaba pretextos para alejarse de la ciudad. Sus palabras ya no encontraban eco en los salones, y el brillo que lo había acompañado en las tertulias se apagaba frente a la evidencia de su cobardía. La sociedad que antes lo adulaba comenzó a mirarlo con desdén, y su nombre quedó marcado como el de un hombre vano, incapaz de sostener el papel de héroe. La guerra siguió su curso, con victorias y derrotas que dejaron huella en todos los habitantes. Pero en medio de la adversidad, el amor sincero entre Clemencia y Enrique floreció como un refugio de esperanza. La joven aprendió, a través del dolor y la confusión, que el valor verdadero no se mide en palabras ni en apariencia, sino en la firmeza silenciosa con la que se enfrenta la vida. Así, la historia de Clemencia concluye como un retrato de pasiones humanas y de las lecciones que otorga la realidad. La frivolidad de los salones se vio barrida por la crudeza de la guerra, y el corazón de una joven aristócrata encontró la verdad en aquel hombre marcado, pero íntegro, que encarnaba la esencia del honor y la nobleza del sacrificio. Suscríbete al canal para subir más contenido como este. Gracias.